Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Descarga hoy Atlántida Móvil y abre tu cuenta de ahorro Atlántida más fácil desde tu celular, digital donde estés. El Papa Francisco causa gran revuelo internacional al manifestar en un documental que las parejas del mismo sexo deben estar cubiertas legalmente. Fallece en San Pedro Sula a causa de la COVID-19 uno de los pocos médicos intensivistas de Honduras, el doctor Luis Enamorado. Diputado Denis Castro Bobadilla presentó ante la Secretaría del Congreso Nacional un proyecto de decreto que busca derogar la sede. El COEP solicita abrir al 100% la economía para que los negocios puedan vender, pagar sus empleados y honrar sus deudas. Piden claridad al sistema de administración de rentas tras anuncio de posible gravamen al comercio electrónico. En el marco de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, analistas instan al cuerpo castrense a recuperar la confianza de la ciudadanía y desmarcarse de la política. España se convirtió este miércoles en el primer país europeo en superar el 1.000.000 de contagios por el coronavirus, mientras muere un voluntario que participó en las pruebas de la vacuna contra la COVID-19 que produce Oxford. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Abre tu cuenta de ahorro Atlántida más fácil desde tu celular. Descarga hoy Atlántida Móvil, digital donde estés. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Eunice López. El Papa Francisco, en una entrevista para el documental Francesco, que se estrenó este miércoles en el Festival de Cine de Roma, aseguró que las personas del mismo sexo tienen derecho a estar en familia y para eso se debe crear una ley de convivencia civil para que estén legalmente protegidos. Tienen derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por esa gente. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. El apoyo del Papa a la causa de las personas con orientación sexual diferente para ser protegidos legalmente como familia aparece a la mitad del documental, que profundiza en los temas que más preocupan a Francisco, como el medio ambiente, la pobreza, la migración, la desigualdad racial y de ingresos y las personas más afectadas por la discriminación. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 21 de octubre. La noticia del día es presentada por Claro, el mundo está cambiando. Sigamos conectados con Internet de Claro Hogar. Aunque la prensa mundial interpreta que el Papa Francisco es partidario del matrimonio igualitario o entre homosexuales, las fuentes consultadas por Telenoticias son del criterio que las declaraciones de su santidad están orientadas a proteger a las personas con orientación sexual distinta, que deciden formar una familia, para lo que el Papa recomienda crear leyes de convivencia civil que les permitan tener derecho a una familia. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Para el ex sacerdote Roberto Páez Castillo, las declaraciones del Papa Francisco son fuertes e interesantes por ser la máxima autoridad de la Iglesia. Aunque no lo haya hecho en una forma doctrinal, son sus palabras, asegura. Lo que sí se puede decir muy positivo es que el Papa está hablando pues, de una realidad que está en el mundo, en la Iglesia, en la sociedad, de las tendencias también de tipo homosexual. Y no se puede negar, no se puede condenar, se puede sí reflexionar sobre ello. Ahora, ¿hasta dónde en los ámbitos doctrinales de la Iglesia? Ahí viene ya un punto bastante diferente que creo que es muy controversial. Páez explica que el máximo pontífice de la Iglesia Católica es un líder bueno y positivo con una actitud fuerte, que es castigada por la Iglesia, aunque muy tolerada dentro de la Iglesia. Creo que es la de un líder muy bueno, positivo. Él tiene una actitud simplemente bastante fuerte en algunos aspectos y también con una mano muy amplia para
que ha sido muy castigado en la iglesia, aunque muy tolerado también dentro de la iglesia, ¿verdad? Desde la comunidad LGTBI ven positivo el pensamiento del Papa Francisco. Aclaran que solo buscan obtener sus derechos civiles ante necesidades que tienen como cualquier ciudadano. Creo que eso es algo decente, ¿no? Algo que las organizaciones, los colectivos a nivel mundial lo hemos venido trabajando, ¿verdad? De hecho, creemos que el reconocimiento legal de la ley, como lo menciona el Papa Francisco, lo que está diciendo es que merecemos tener una familia, el goce de una familia, al tener la protección social del sistema de protección social de un país. De acuerdo a esta abogada especialista en casos de familia, la legislación hondureña no reconoce la figura de la ley de convivencia civil. Nuestro país no está amparado ese derecho, ¿verdad? Todavía no lo tenemos. Ya nuestra Constitución, tanto la Constitución de la República como el Código de Familia, refiere sobre ese tipo de uniones a hombre con mujer, mujer y hombre únicamente, pero en ninguno de ellos está hablando de uniones del mismo sexo. Entonces, en este sentido tendría que haber una reforma en cuanto a esos artículos de la Constitución. El portavoz de la Conferencia Episcopal de Honduras, el padre Juan Ángel López, en comunicación interna con Telenoticias, aclaró que el Papa en ningún momento se refiere a uniones o matrimonio de homosexuales y que en su momento se pronunciarán públicamente. La noticia del día fue presentada por Claro, el mundo está cambiando. Sigamos conectados con Internet de Claro Hogar. Bueno, es importante destacar nuevamente lo que dijo su santidad el Papa Francisco y que ha sido interpretado en buena parte de la prensa mundial de una manera distinta a la que hoy nuestros invitados en una reflexión interna de TN5 nos dijeron que el Papa nunca habló de matrimonios igualitarios, sino de proteger justamente a las personas con orientación sexual distinta que decidan formar familias. Vamos a escuchar de nuevo estas declaraciones de su santidad el Papa Francisco. Personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por eso. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Lo que tenemos que crear es una ley de unión civil. De esa manera están cubiertos legalmente. Yo defendí eso, agregó, aparentemente refiriéndose a cuando era arzobispo de Buenos Aires. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Yo defendí eso. Son las declaraciones del Papa Francisco que han sido interpretadas de otra manera en buena parte de la prensa mundial. Continuamos con nuestra agenda informativa. La plataforma social ciudadana y sectores de la oposición se concentró este miércoles en los alrededores del edificio que ocupa el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas para presentar una serie de peticiones, entre ellas la destitución del presidente del país. De lo contrario, piden la renuncia de la cúpula militar. Que si han sido sobornados o tienen miedo de capturar o someter a la justicia al usurpador y continuista posesionado en la presidencia de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado, junto con todos sus secretarios de Estado, también usurpadores, interpongan sus renuncias inmediatas e irrevocables de sus respectivos cargos y efectiva a partir de esta fecha, o de lo contrario serán depuestos por no obedecer y negarse a cumplir el mandato constitucional establecido en el artículo 272 de la Carta Magna. Los representantes de este movimiento entregaron el documento al auditor jurídico militar de las Fuerzas Armadas, general José Martínez López, luego de sostener una reunión y quien se comprometió a entregar el documento a los jefes de la institución. Los niveles de confianza en la población respecto a las Fuerzas Armadas han disminuido en los últimos 12 años, a juicio de algunos líderes de opinión pública. Conozcamos las causas en la siguiente nota de Mario Landa.
La confianza que inspiró las Fuerzas Armadas durante muchos años en la sociedad ven picada según los analistas. El declive tiene que ver con hechos puntuales como el golpe de Estado en el 2009, la militarización de la sociedad y la politización en la institución. Apuntan. Esto tiene que ver principalmente con el golpe de Estado, tiene que ver también con esta situación en donde prácticamente las Fuerzas Armadas vienen a ocupar muchos espacios que le corresponderían a la ciudadanía. Otros sectores aseguran que las Fuerzas Armadas cumplen con el mandato constitucional para defender la soberanía del país y con acciones en apoyo al gobierno. Y la seguridad interior, sin embargo, cuestionan la intromisión de la política y los políticos. Por la aproximación del político a las Fuerzas Armadas y por la determinación, la acción de algunos jefes de nivel determinante en las Fuerzas Armadas que también se acercan a los políticos. Para la rectora de la Universidad Autónoma es una debilidad de la clase política hondureña que se busque en una institución armada la custodia y garantía de la democracia, pues la clase política debería ser competente y sólida para ser garante del desarrollo y el fortalecimiento de la democracia. ¿Qué hay detrás de este mandato constitucional? Primero es la función del control social y del control del conflicto social por parte de los sectores que pueden protestar, que pueden demandar y que pueden exigir más democracia. Por otro lado también está el rol de intermediación entre el conflicto de las élites políticas y se da a las Fuerzas Armadas la función de ser garante. Según el analista político Raúl Pineda, para realizar una radiografía de las Fuerzas Armadas se debe diferenciar la institución armada con los mandos de las Fuerzas Armadas. La institución armada es una institución necesaria, sirve a la democracia y tiene compromiso con la nación. Los altos mandos de las Fuerzas Armadas actualmente parece que confundieron el compromiso con la nación con el compromiso y la subordinación al presidente de la República. Por eso este militar en condición de retiro insiste que son necesarias algunas reformas dentro de la institución, como quitarle la responsabilidad de ser garante de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Quitarle a las Fuerzas Armadas el papel de ser garante de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, que debe de pasar a un órgano que pueda conciliar los conflictos de poderes. Actualmente uno de los principales desafíos que enfrenta la institución castrense es recuperar la confianza entre la población que en los últimos años lo ha perdido, dicen los analistas. Mario Landa, Telenoticias. Autoridades militares han confirmado un enfrentamiento entre miembros de estructuras criminales vinculadas con la narcoactividad, quienes atacaron con armas de fuego a miembros de las fuerzas que participaban en una operación de reacción en el sector del Cabo de Gracias a Dios ante una alerta de traza aérea sospechosa de transportar droga a bordo de un narcoavión procedente de América del Sur. Un helicóptero de apoyo a las operaciones del escudo terrestre recibió disparos, aunque a la fecha no se reportan heridos ni detenidos. En el escudo naval también que se sumó en este tipo de operaciones se ha decomisado un total de 3 lanchas. Estas son 3 lanchas rápidas que están aseguradas en este momento y un pipante también, que es una embarcación de pequeño calado en el sector de Las Mosquitas. Todas estas embarcaciones van a pasar a la fase legal, que es donde la oficina administradora de bienes incautados toma ya el control. De igual manera, la aeronave que ha sido asegurada se tiene que llevar a cabo lo que es la verificación de matrícula, registro y procedencia de esta narcoveneta. En total son 38 kilos de presunta cocaína la que se ha logrado incautar de estas acciones que son coordinadas por el Ministerio Público, pero que también tienen coordinaciones internas de las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, la Fuerza de Tarea también Policarpo Paz, radicada en Puerto Lempira, en toda la zona de La Mosquitia. Esta noche la Fuerza Aérea hondureña trasladó a la base aérea Hernán Acosta Mejía de Tegucigalpa un fardo conteniendo 30 kilos de la droga, más otros 8 que quedaron dispersos cerca del área donde se pretendió descargar la droga que era transportada en el narcoavión tipo Piper, ahora asegurada que está en estado operativo a criterio de autoridades presentes en el área de aseguramiento.
Unos 3 equipos participan en la investigación sobre la privación de la libertad de la joven Alice Isabel Castellanos, a quien el pasado sábado 5 desconocidos con vestimenta de seguridad se la llevaron por la fuerza en una camioneta. El hecho se registró en el barrio Barandillas, donde la joven residía. Se está, como le decía, trabajando con la información de vecinos, de personas que son allegadas a la familia, para dar mayores detalles. Es importante pues la información que podamos obtener de parte de personas que sepan el paradero de esta joven para poder esclarecer este hecho. Está tratando ya pasaron más de 24 horas, ya la denuncia pasa a este edificio a través de delitos comunes y la unidad de desaparecidos, y se coordina también con el sector de antisecuestro por si alguna pesquisa vaya orientando a secuestro, pero no ha habido ninguna comunicación con ningún familiar, por lo cual se descarta. Ya se giró una alerta a Interpol para que se tomen las medidas del caso. En nuestra sección, un día como hoy, en 1879, Thomas Edison consiguió que su primera lámpara eléctrica luciera durante 48 horas ininterrumpidas en los Estados Unidos. Un día como hoy es presentado por Banco Vicenza. Te conoce, te entiende. Thomas Alva Edison necesitó 14 meses de investigación, una inversión de $40.000 y más de 1.200 experimentos para presentar el 21 de octubre de 1879 la bombilla eléctrica. El anuncio se hizo en su laboratorio de Menlo Park, en Nueva Jersey, donde vieron radiar la bombilla por primera vez durante 48 horas seguidas. Sin embargo, varios diseños habían sido ya desarrollados en condiciones de laboratorio por otros inventores, pero la bombilla de Edison tuvo una gran repercusión, porque ya era un inventor reconocido y porque tardaron 14 meses cuando anunciaron en un principio que no tardarían más de 4. Thomas Alva Edison patentó 1903 inventos, entre ellos la lámpara incandescente en el año 1808, similar a la bombilla eléctrica que usamos en nuestros días. Un día como hoy fue presentado por Banco Vicenza. Te conoce, te entiende. El anuncio del Servicio de Administración de Rentas de gravar el comercio tecnológico o digital crea confusión en el país. Los detalles más adelante. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. Es tu turno de acercarte de nuevo a la brisa del mar con la tarjeta Descubre Honduras. Viaja local, siente local. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Recibe hasta 50% de descuento en consumos turísticos con tu tarjeta Descubre Honduras. Solicítala hoy. De impresionantes han calificado el pastor Alberto Solórzano, presidente de la Confederación Evangélica, y el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Francisco Herrera, las instalaciones del Hospital Modular de 91 camas de San Pedro Sula. El pastor Solórzano señaló que por la calidad de la infraestructura, San Pedro Sula tiene un hospital de primer nivel para muchos años. Lo voy a resumir en una palabra: impresionante. Desde la llegada, la entrada, el acceso, todo automatizado, climatizado todo, el equipo de primer nivel, la toma de temperatura. Usted no tiene que tocar una puerta para entrar, el sistema de camas, el laboratorio, radiología, todos los equipos que hay, el tema de la climatización dentro del hospital. Es impresionante. Mientras tanto, el rector Francisco Herrera señaló que el país es el beneficiado con esta infraestructura hospitalaria, la primera de 7 que serán instaladas para pacientes con COVID-19. Realmente supera las expectativas que teníamos en relación al sitio. Estoy seguro que en algunos de los aparatos, sobre todo los respiradores que hemos podido ver, son de realmente extraordinaria última generación y que serán de provecho. Honduras es la que tiene que beneficiarse en relación a esto, y este tiene que ser un tema totalmente despolitizado. Por su parte, el pastor José Ordóñez, de Confraternidad Evangélica del Norte, advierte que la obra habla por sí sola.
El estándar que tiene este hospital es un estándar de primera. Usted va a cualquier clínica privada de clase alta de la ciudad y es importante. Y ver el equipo que tienen aquí, yo estoy impresionado realmente, la inversión, el equipo, el mantenimiento. Y yo digo que va a ser de mucha vitalidad para muchos pacientes de COVID. El equipo de primera que le han puesto, que tiene instalado, los ventiladores y todo el equipo y todas las plantas y todo el procedimiento que han hecho es de primera. Realmente esto desvirtúa cualquier comentario que se habló mucho de este hospital, especialmente. Popeyes lanzó un nuevo producto al mercado. Se trata del novedoso Chicken Sandwich, que en Estados Unidos es un éxito y se espera que en el territorio nacional rompa la tradición y se posicione como uno de los alimentos preferidos del pueblo hondureño. Ya está aquí el más esperado, Nelson, el que todo el mundo esperaba, el que causó furor en Estados Unidos el año pasado. Se agotó en 3 semanas, rompió las redes, causó filas interminables en restaurantes en Estados Unidos y ya por fin lo tenemos en Honduras. Es el nuevo Chicken Sandwich de Popeyes. Todos los ingredientes del nuevo Chicken Sandwich hacen la diferencia en el paladar. Una jugosa pechuga de pollo marinada por 12 horas en una mezcla única de especias cajún. Es servido sobre un delicioso pan brioche aderezado con mayonesa suave o picantita y pepinillos agridulces. El nuevo Chicken Sandwich se puede adquirir y degustar en todos los restaurantes Popeyes a nivel nacional. Continuando con información, usuarios del comercio tecnológico solicitan al Servicio de Administración de Rentas que especifique en qué consiste la aplicación del cobro de impuestos a los que utilizan la tecnología para hacer negocios. Expertos señalan que esto va dirigido para las grandes plataformas y no creen que lo trasladen al consumidor final. El Minuto Financiero es presentado por Ficosa. Ahorra con la cuenta Disfruta Más de Ficosa, la única cuenta de ahorros que te da las mejores tasas del mercado y acumulas puntos. Muchas dudas han surgido entre los usuarios del comercio digital por el anuncio del SAR que abre la posibilidad de aplicar impuestos a los que hacen negocio a través de la tecnología. Señalan que se debe explicar al público si son aplicables solamente a las grandes plataformas tecnológicas o también a los pequeños emprendedores nacionales, quienes ya pagan tributos por las compras que hacen vía Internet. Deberían de aclararlo, la verdad, porque nosotros compramos y vendemos en línea. Ahora con la pandemia la situación nos obligó a digitalizarnos y a realizar nuestros procesos de venta a través de redes sociales y medios electrónicos. Y en ese sentido nosotros sí hacemos declaración de nuestros impuestos. Otro impuesto por vender en línea no sería más bien otro obstáculo para los que nos atrevemos a emprender en el país. La CEPAL recomendó años atrás que las plataformas digitales extranjeras paguen impuestos en Latinoamérica. Países como Argentina, Colombia, Uruguay, Costa Rica y Perú ya lo aplican. El presidente de la Asociación de las Empresas de Tecnología se pronuncia a favor de cobrar el impuesto a las grandes transnacionales tecnológicas porque existe competencia desleal. Lo que se busca proteger es de las empresas grandes extranjeras que hacen negocio en el país y que obviamente no tienen un esquema de impuestos, ¿verdad? Para el público en general uno escucha nombres como Netflix o Amazon, pero en realidad hay muchas empresas de tecnología y muchos servicios de comercio electrónico que actualmente operan en el país por empresas globales donde no hay ningún tipo de aporte fiscal al país, y yo creo que en función de eso se tiene que trabajar y crear y regularlo de la mejor manera. Y si una empresa grande hace negocios desde Estados Unidos hacia acá sin pagar impuestos, obviamente hay una deslealtad. Antunes también dijo no creer que el costo sea transferido a los usuarios finales porque las empresas de tecnología no trabajan bajo ese esquema, posición que contrasta con la de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, quienes piensan que esas grandes transnacionales no absorberán el costo, sino que lo transferirán y esto encarecerá el servicio. Esta medida que obviamente encarecería los costos de cada uno de los suscriptores de estos servicios. Depende mucho de las políticas de las compañías. Recuerde que los modelos de negocio en el extranjero funcionan de una manera y lo que nosotros hemos visto en otros países donde hay estas imposiciones es que no afectan al público, sino que más es un acuerdo entre ambas partes. Los empresarios señalan que debe analizarse el marco jurídico bajo el cual pretenden aplicar el impuesto para que el cobro sea correcto, eficiente y justo, sin que queden ambigüedades sobre la aplicación del tributo de llegarse a aprobar. El Minuto Financiero fue presentado por Ficosa. Ahorra con la cuenta Disfruta Más de Ficosa, la única cuenta de ahorros que te da las mejores tasas del mercado y acumulas puntos.
Bueno, sobre esta temática en TN5 en línea, Jennifer Girón nos resume las medidas que se toman en otros países para tener más recaudaciones aprovechando el comercio digital. TN5 en línea es presentado por Sueño. Mejora tu descanso nocturno. Cuando la vida no te deja dormir, toma Sueño. Mientras los hondureños continúan sorprendidos con la noticia de que se podría aplicar impuesto a las plataformas digitales, en otros países esa sensación de sorpresa e incertidumbre ya se vivió. Y algunos están pasando por ese proceso actualmente. Islandia fue uno de los primeros países del mundo en fijar un impuesto al valor agregado a las actividades digitales en el 2011 y aplica su tasa normal del 22.5% a todas las ventas realizadas en línea. Después de Islandia, Noruega y Suiza, en 2015 otros países como Australia, Japón, Taiwán aplicaron también el impuesto. España y Francia tienen un método diferente. Consiste en que las plataformas pagan impuestos siempre que cumplan una facturación mínima anual, que corresponde al 3% de los ingresos generados. Tomando en cuenta que el 68% de la población latinoamericana es usuaria de Internet y la publicidad online alcanza una cuota de mercado del 20% en la región, Uruguay fue más estricto en 2018, pues no solo suma 22% del IVA a estos servicios, sino que también puede aplicar el impuesto sobre la renta del 12%. Otro caso similar es el de Argentina, país que a partir de junio de 2019 cobra una tasa impositiva del 21% a las empresas extranjeras que brindan servicios digitales en ese país. Dicha metodología también fue adoptada por Costa Rica, país que cobra una tasa de IVA del 13% sobre el monto bruto que abona el usuario. Por su parte, países como México, Ecuador, Paraguay y Chile continúan analizando hacer o modificar estas reformas tributarias. Este tipo de cambios en las políticas fiscales de varios países se ha hecho porque las plataformas digitales siempre cobran a los usuarios por sus servicios premium, pero no siempre aportan al fisco como lo hacen otras compañías locales. Es decir, no se concibe que pequeños empresarios paguen impuestos y no lo hagan otras empresas tecnológicas como Google o Amazon. Sin embargo, la mayor preocupación actual es que ese cobro se traslade al usuario. TN5 en línea fue presentado por Sueño. Mejora tu descanso nocturno. Cuando la vida no te deja dormir, toma Sueño. El presidente de los pequeños hoteles espera que en los próximos días se abra la economía en su totalidad para garantizar una reactivación plena de la economía, especialmente en el sector turismo. Hay poco movimiento en la economía, ¿verdad? Hay casos en que las empresas están operando con un 20% del personal o 10% del personal, entonces no hay demanda de alojamiento. Por otro lado, la gente todavía sigue teniendo mucho recelo respecto al comportamiento de la enfermedad. Nosotros queremos evitar que esto se propague y aquí yo aprovecho la oportunidad, Nelson, para pedirle a la población que nos ayude a cumplir las medidas de bioseguridad, porque nosotros como sector turismo hemos adoptado todas las medidas, hemos adquirido los equipos, hemos comprado los insumos, hemos puesto las rotulaciones, hemos cumplido con las 3 M que ha visto la ministra de Turismo, guardar el distanciamiento, usar el lavado de manos de gel constantemente, el uso de la mascarilla, pero necesitamos que nuestros clientes también cumplan con estas medidas, ¿verdad? Porque hemos visto en muchos casos que la gente no las está cumpliendo, Nelson, y ahí es donde queremos llamar a la población para que nos ayude, porque no queremos volver a cerrar, queremos evitar lo que está pasando en Europa. Les preocupa que existen varias ciudades en donde la apertura de los hoteles, restaurantes y otros negocios es limitada. Por eso se necesita que todos los dueños de emprendimientos y usuarios de los mismos tomen todas las medidas de bioseguridad sugeridas para evitar el contagio de coronavirus y de esta forma iniciar la reactivación, lo que permitirá rescatar los negocios y plazas de trabajo, o sea que debemos aprender a convivir con la enfermedad. El verdadero impacto o efecto económico del coronavirus se verá reflejado en el primer semestre de 2021, señalan los banqueros. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Negros nubarrones se ciernen sobre la economía nacional para el primer semestre del próximo año. Si no se toman medidas urgentes e invierten en proyectos que permitan reactivar la economía y generar empleo en el país.
Guillermo Hueso, presidente de Banco Atlántida, sugiere rehabilitar con recursos frescos los negocios o emprendimientos que fueron afectados por la pandemia, pero es necesario presentar nuevos proyectos que generen inversión, desarrollo y empleo a mediano y largo plazo. También tenemos que entender que si no reaccionamos, la situación no va a ser sencilla. Y necesito agregar algo más. Muchas de estas medidas de alivio, cuando se empiecen a aclarar cuál es la verdadera situación de muchos de nosotros, el año entrante, las cosas se van a ver más difíciles aún. El primer semestre del año entrante puede traer algunos retos que sencillamente no podemos anticipar. Evacio Asensio, comisionado nacional de bancos y seguros, coincide que el futuro económico es incierto porque nadie sabe cuál es el impacto real de la pandemia, pero para mitigar los efectos se están tomando las medidas de readecuación de deudas, recuperar los emprendimientos y empleos que permitan mejorar las condiciones de vida de la población. Sugiere ser positivos y apoyar el acuerdo entre el gobierno y la banca privada como un primer paso. Toda una nebulosa en cuanto a cuál va a ser la magnitud de todo esto, pero hay que pensar también de forma positiva de que todos estos esfuerzos que se están haciendo ayuden a que estos no sean tan severos. La cartera bancaria de créditos en el sector MIPYME anda en 64.000 millones de lempiras, representa el 17% del portafolio total de créditos de los bancos. El sector privado, a través de su presidente, sugiere abrir la economía al 100%, tomando las medidas de bioseguridad, sobre todo ahora que se aproxima la semana morazánica. Esto permitirá más circulante en el mercado y una mayor venta en los negocios, garantizando ingresos y que los emprendedores puedan pagar salarios, honrar sus deudas y obtener recursos para crecer como empresa y sostener sus hogares. Ya debe de estar abierta la economía, ya la economía no aguanta más, hemos llegado a caídas extraordinarias en nuestro Producto Interno Bruto. El gobierno pactó con los bancos una reducción de intereses hasta de 2 puntos, no pagar interés sobre interés, readecuar deudas con fondos del sistema financiero hasta por 5 años, cobrar tasas de hasta un 10% y hasta 15 años plazo con recursos del Banco Central y de 10.5% con fondos Banprovi para el sector turismo con 3 años de gracia para reactivar la economía. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El diputado Denis Castro Bobadilla presentó un proyecto de decreto orientado a reformar los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución que permitirán derogar las disposiciones que crearon las zonas de empleo y desarrollo económico sede. Y los dignatarios tienen que escuchar al pueblo. Aquella persona que ostente un cargo público y que no escuche al pueblo, entonces ¿a quién está escuchando? Creo que, oiga mis palabras, creo que en esta parte de las Islas de la Bahía y en aquellos sitios que tengan que ver con fronteras con países, es una situación muy peligrosa lo que se establece. Para el defensor de los derechos humanos Tomás Andino es necesario que el Poder Legislativo derogue la ley que crea la sede. Es el que debe de decidir, si no lo hacen los funcionarios, pues el pueblo asuma entonces la tarea de decidir que la salida de ese instrumento jurídico del orden jurídico nacional. La ley orgánica de las sedes debe ser derogada por el Congreso Nacional y el pueblo hondureño debe manifestarse en ese sentido. En legislaturas anteriores, los diputados Dori Gutiérrez y Luis Redondo presentaron a la Cámara Legislativa iniciativas con este propósito, derogar la ley que creó las zonas de empleo y desarrollo económico. En el Congreso también se presentó proyecto de decreto orientado a disminuir el gasto de las instituciones del Estado. Hay una situación económica apremiante y los dignatarios, o sea, las personas que tienen la responsabilidad de ver por la población hondureña, tienen que responder. Yo creo que en la nueva ley de presupuesto y en el nuevo presupuesto debemos de ser drásticos, esa es mi opinión, austeros como nación y no seguir endeudando a la nación, que ha sido el recurso más fácil que hemos tenido. Préstamos, préstamos, préstamos y préstamos, pero esos préstamos no son gratis, es dinero de otros países, de otros pueblos, que van a venir acá, pero que nosotros tenemos que pagar.
Entre las medidas que se proponen están recortes en el pago de horas extras y viáticos nacionales e internacionales, recorte en la partida confidencial y el estricto seguimiento de compras públicas y contrataciones relacionadas con la emergencia sanitaria. En nuestra sección educativa financiera les presentamos una serie de recomendaciones para hacer un uso responsable del crédito. Educación Financiera es presentada por la tarjeta de crédito VP Educación de Banpaís. Obtén 10% de descuento en escuelas, colegios y universidades del país. Existen diferentes tipos de préstamos. Antes de decidirse por uno es necesario seguir las siguientes recomendaciones para obtener el mayor beneficio. Investigue las opciones a las que puede tener acceso. Consulte las condiciones que le ofrecen para otorgarle el préstamo. Interés, cargo, comisiones y otros requisitos. Solicite un plan de pagos para saber la fecha en que se debe pagar las cuotas y cuánto sería el total que pagaría. Revise su presupuesto y asegúrese que puede pagar las cuotas. Conserve los documentos relacionados con el crédito, por ejemplo, copia del contrato y recibo de pagos. Al cancelar la totalidad de la deuda, no olvide solicitar el finiquito a la entidad bancaria o financiera que le otorgó el crédito, es decir, la constancia de que su préstamo ha sido pagado. Recuerde que la buena administración de su préstamo le permite construir un buen historial crediticio. Educación Financiera fue presentada por la tarjeta de crédito VP Educación de Banpaís. Obtén 10% de descuento en escuelas, colegios y universidades del país. Yo doy el avance y ella presenta la nota. La pandemia no ha logrado hundir los sueños de los productores en el interior del país, pese al panorama sombrío para la economía global. Muchas familias se han unido para cultivar la tierra y al ver sus cosechas no pierden la esperanza de un mejor porvenir. Honduras Unida es presentada por Camosa. Llegaron a Honduras los mejores aliados para sus proyectos. Los camiones UD, versátiles, cómodos y listos para trabajar. Ellos son Orlando y Carlos Galeas, y ellos son los hijos de estos dos hermanos, quienes en medio de la crisis por coronavirus no dejaron caer los brazos y en un pequeño terreno alquilado decidieron aprovechar la unión familiar por el confinamiento para producir la tierra y poder llevar el sustento diario a sus hogares. Entonces, desde que empezó esta pandemia, ¿verdad?, los hemos asociado a sembrar, ¿verdad?, para así salir un poco de verdad de la crisis que hemos tenido. Actualmente la humilde familia está produciendo maíz y arroz, así como otros productos básicos del hogar, con los que han podido sobrevivir en medio de estos momentos difíciles. Bueno, tenemos maíz ya seco, ya para tortilla, elote para los tamalitos, como le decimos por acá, y tenemos también arroz sembrado que ya va a estar de corte, y ayote que ya están entrando ya en flor para ya dar el fruto. Javier Galeas es el hijo mayor de uno de los hermanos y asegura que trabajar en familia es el mejor legado que los padres pueden dejar a sus hijos y a sus futuros nietos. Gracias a Dios son un buen ejemplo que me están dando y que yo daré en su futuro a mis hijos también. Así como cada uno de ellos dos nos están dando a todos los hijos y sobrinos. Estos trabajadores de la tierra nos dejan un claro mensaje de unidad familiar en medio de una crisis que ha golpeado a Honduras y el mundo. La emergencia por COVID-19 ha paralizado la industria y el comercio por un buen tiempo, pero esta humilde familia ha aprovechado el confinamiento para hacer producir la tierra y así llevar el sustento diario a su hogar. En La Ceiba, Nahum Monge, Telenoticias. Honduras Unida fue presentada por Camosa. Llegaron a Honduras los mejores aliados para sus proyectos. Los camiones UD, versátiles, cómodos y listos para trabajar. Es una noche lluviosa en la capital y en algunos barrios y colonias se han producido inundaciones, de lo que informaremos más adelante. Antes, está en comunicación con Telenoticias el reverendo Mario Fumero, para referirse a una de las noticias que ha generado controversia este día. Don Mario, un segmento de la prensa internacional ha interpretado las declaraciones del Papa Francisco en el sentido de que
está de acuerdo o promueve las parejas homosexuales. Y nos gustaría escuchar, no obstante que usted no es católico, la interpretación que tiene sobre estas declaraciones del Papa Francisco. La gente homosexual tiene derecho a estar en una familia. Son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Nadie debería ser expulsado o sentirse miserable por ello. Es lo que ha dicho el líder de la Iglesia Católica en el documental titulado Francesco. Lo que tenemos que crear es una ley de unión civil. De esa manera están cubiertos legalmente. Yo defendí eso, agregó, aparentemente refiriéndose a cuando era arzobispo en Buenos Aires. Vamos a escuchar aquí al Papa Francisco y luego vamos con usted, don Mario Fumero. Personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por eso. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Don Mario Fumero, ¿cómo lo interpreta? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la convivencia es un derecho natural. Todo el mundo tiene derecho a convivir con quien le dé la gana. Eso entra al libre albedrío. La homosexualidad es tan vieja como la misma Biblia. En el libro de Génesis se registra el hecho de Sodoma. Y a todo lo largo de la historia, el problema de la homosexualidad y la convivencia homosexual ha sido normal, natural, dentro de toda la sociedad, incluyendo Roma. Tenía una sociedad altamente homosexual en convivencia. Ahora bien, lo que yo no entiendo es, la convivencia es una realidad histórica y presente. Ahora, el término civil envuelve una legalización de un estatus para formar una familia. Y entonces la interrogante que me hago es, ¿qué es una familia? Porque si un hombre se casa con un hombre y una mujer con una mujer, lógicamente no pueden procrear prole, no pueden tener hijos, por lo tanto no surge una familia, a no ser que adopten, de manera tal que si hay una ley de convivencia civil, está habiendo una ley de matrimonio civil, lo que automáticamente le da el derecho a la pareja a la adopción de niños, y como consecuencia aparece otro fenómeno que es el tercer sexo, que ya se aprobó en Australia, que se llama el sexo neutro. O sea, yo me caso con otro hombre, adoptamos un hijo y declaro su sexo neutro para que él se defina cuando crezca. Todo esto abre la puerta a una serie de cambios tremendos, tanto en la costumbre normal como en las enseñanzas bíblicas. Por lo tanto, la convivencia es una realidad. Los homosexuales pueden convivir, hay que respetarlos, tenemos que aceptar su fenómeno, tenemos que no marginarlo, pero tampoco podemos convertir que es una familia en el sentido de que pueden procrear. Estoy de acuerdo con la convivencia, ahí no hay problema, están conviviendo ahora mismo y tienen derecho a convivir, toda la historia lo refleja. Pero si lo hacemos civil, automáticamente se está estableciendo una ley de derecho que lo iguala al matrimonio de parejas iguales. Bueno, le hemos consultado al padre Juan Ángel López y esto es lo que nos ha escrito. No habla de uniones ni de matrimonios homosexuales, habla de ley de convivencia civil, nada de uniones o matrimonios. Entendemos que la Iglesia se va a pronunciar mañana sobre estas declaraciones que han sido interpretadas en la prensa internacional como un aval del Papa a los matrimonios homosexuales. Muchas gracias por su opinión, don Mario Fumero. Gracias. Continuó este miércoles el debate en relación a la nueva ley electoral en el Congreso Nacional de la República. Se incorporaron dentro de la ley los artículos que habían sido aprobados sobre el decreto transitorio. Si recordamos, después del 13 de septiembre, se aprobó un decreto transitorio con respecto al tema del censo, que permitía interpretar también correctamente lo que es la característica constitucional que ha establecido el censo.
Según lo aprobado en el artículo 80 del dictamen de la ley electoral, el Consejo Nacional Electoral tiene la potestad de autorizar en estados extranjeros centros de votación para que los hondureños ejerzan el sufragio en las elecciones generales, únicamente para elegir presidente y designados a la presidencia. La noticia positiva es presentada por la Super Recarga, la mejor opción para estar conectado con más gigas, todo incluido desde 25 lempiras. Pídela ya, Tigo, en todo lo que te mueve. Con el objetivo de promover los valores democráticos y una cultura electoral desde la participación ciudadana inclusiva hasta el anhelo colectivo de procesos electorales pacíficos, justos, confiables y transparentes, el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria y el Tribunal de Justicia Electoral lanzaron la campaña cívica Más Inclusión, Más Participación y Más Democracia. En el video que se utilizará para promover la campaña participan jóvenes, personas con discapacidad, hombres y mujeres de la tercera edad, precisamente para promover que en el próximo proceso electoral existan más espacios de participación, respeto a los derechos políticos y la inclusión de los grupos subrepresentados en la política hondureña. La noticia positiva fue presentada por la Super Recarga, la mejor opción para estar conectado con más gigas, todo incluido desde 25 lempiras. Pídela ya, Tigo, en todo lo que te mueve. Al oficializar su precandidatura a la alcaldía del Distrito Central por el movimiento Recuperemos Honduras, el abogado Eduardo Martel dijo que los pilares de su postulación se centrarán en dignificar la vida de los capitalinos y asegurar el suministro de agua. Primero vamos a crear la Oficina Municipal Anticorrupción para que esos 5.500 millones de lempiras sean invertidos de manera racional, honesta, para beneficio de los capitalinos. Segundo, vamos a generar una solución definitiva en 24 meses para el problema del agua que tanto agobia a los capitalinos y que se ha convertido en un negocio. Agregó que otro pilar de su propuesta es la creación del Instituto Municipal de Asistencia Social. El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y precandidato presidencial Luis Zelaya dijo hoy que en el liberalismo en efecto existen dos lados y esa opinión la comparte con el abogado Gianni Rosenthal. Pero eso no hace a otra persona que crea diferente, no la hace ni mejor ni peor que otra persona. Simplemente no tenemos los mismos principios y valores, no creemos en lo mismo. Y eso hace que sea agua y aceite. Pero eso no quiere decir que una persona sea mala o buena. Simplemente tiene otros principios y otros valores y se respetan. No debemos crear conflicto donde no lo hay. Zelaya recordó que en abril de 2018 se aprobaron artículos en el reglamento interno del partido en el que se establece que toda persona que haya sido condenada por narcotráfico o corrupción queda automáticamente inhabilitada para participar en política, pero que en el caso del abogado Rosenthal su declaratoria de culpabilidad fue antes de esa fecha. La declaración de culpabilidad de los delitos que le imputaban al abogado Gianni Rosenthal fue antes del 9 de abril. Aquí no estamos para ponerle trabas a nadie. Quien cumpla los requisitos establecidos en nuestros estatutos y la ley electoral y de organizaciones políticas, pues podrá participar. Y tampoco me motiva a mí unirme a nadie para ir en contra de alguien. Yo me puedo unir con cualquier liberal que establezca nuestros mismos principios y valores partidarios para luchar por el país, pero no en contra de nadie. Yo no tengo absolutamente nada en contra del abogado Gianni Rosenthal. En el caso de una posible alianza con el diputado Darío Vanegas, Zelaya aseguró que le tiene el mayor de los conceptos porque con sus actuaciones en el Congreso Nacional ha estado de acorde a los principios del partido, pero para unirse se necesita tener el mismo principio político con propósito de país. Unirnos para ir en contra de alguien, no. Yo no me tengo que unir con nadie para ir en contra de alguien. Yo me puedo unir a aquellos que creen en un proyecto político con propósito de país. Yo no quiero llegar al poder para resarcirse lo que me han quitado. Porque bienes el Estado no me ha quitado. Sí me ha quitado dignidad.
Sí he quitado la vergüenza como hondureño, como ciudadano, y esa la quiero recuperar. Luis Zelaya reiteró que tener principios y valores diferentes con otra persona no significa que se odie a alguien o se sea mejor o peor, simplemente no se cree en lo mismo y eso hace que el agua y el aceite no se combinen. Es momento de presentar las condiciones del tiempo cuando llueve de manera copiosa en la capital de la República. Definitivamente que las lluvias continuarán para la próxima jornada y serán más intensas. Ya les cuento, antes observamos esta enorme turbina que se mueve en el Atlántico y es precisamente Epsilon, que es la tormenta número 26 en el Atlántico y pues mantiene un movimiento hacia el noroeste esta noche, pero luego irá enderezando esa pista y para el día de mañana jueves en horas de la tarde pues las islas del Caribe están con preocupación, principalmente las Bermudas, porque ahí se dirigen en horas de la tarde este jueves a horas de la noche. Se espera que bandas fuertes de este sistema estén tocando esa isla y vamos a ver cuál será el desenlace. Marejadas ciclónicas se sentirán ya en las próximas horas. Mientras, una vaguada de baja presión está muy cerca de Centroamérica y está generando inestabilidad total en todo el área. Líneas de inestabilidad que cruzan el territorio en la parte norte, líneas que aparecen desde la parte sur y en el este, este sistema que por ahora no tiene posibilidad de desarrollo, pero en esa desorganización está dejando tremenda precipitación en el territorio nacional y la noticia para aquellos que han sufrido hoy por la lluvia de esta jornada es que van a ser más intensas para esta jornada de jueves y les voy contando. En horas del mediodía la porción sur, centro y oriente del país esperan lluvias, repito, horas del mediodía. Hacia horas de la tarde las lluvias alcanzan la mayor parte del territorio nacional, así que por favor extremar pues precauciones y atender las alertas de las autoridades. El oleaje continuará intenso en toda la costa pacífica de Centroamérica y normal en el litoral caribe hondureño. Por favor, cuídense mucho. Siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Esta tarde-noche, decenas de vehículos atrapados y calles anegadas por las lluvias en la capital de la República. La intensa lluvia que cayó esta tarde sobre la capital de la República provocó algunas inundaciones súbitas en varios sectores, principalmente en la primera y segunda entrada a la colonia Kennedy, donde rescatistas del Cuerpo de Bomberos de Honduras auxiliaron a personas y a motoristas que retiraban sus vehículos para evitar que la corriente los arrastrara. También en ciertos sectores del anillo periférico, donde también se nos dan inundaciones súbitas. ¿Qué son estas inundaciones súbitas? Son lugares donde se nos inunda por la gran cantidad de agua que cae en ese momento y los tragantes que hay en ese lugar no tienen la capacidad para el desplazamiento de esa agua. Un muro se dio en un sector de la colonia Víctor F. Ardón, aunque sin provocar daños mayores a viviendas ni a la infraestructura de la zona. Sin embargo, el corrimiento de tierra dejó expuesta el área cercana a una casa. También tenemos el otro problema que se nos presenta ahorita en estos momentos, es que el suelo está demasiado saturado, entonces el agua busca su salida. Y cuando busca su salida, ahí es donde tenemos problemas nosotros con los deslizamientos, derrumbes y colapsos de muros, colapsos de árboles y también de viviendas. Las unidades y el personal operativo de todas las estaciones de bomberos de la capital de la República permanecen atentos a los llamados de auxilio de los ciudadanos, pero recomiendan tomar la precaución debida y permanecer atentos a cualquier amenaza de represamiento de aguas o deslizamiento de tierras. Para el día de hoy realizamos lo que son unas inspecciones sobre las inundaciones que hubo en la lluvia en la colonia Kennedy, barrio del Centro, mercado de Comayagüela, entre la primera y séptima avenida, barrio Guanacaste, La Hoya, barrio Los Jucos, La Isla, barrio Morazán y barrio Guaserique. Tuvimos una inundación en lo que es la colonia Kennedy, en donde resultaron afectadas 16 viviendas por inundación. 6 departamentos de Honduras, entre estos Francisco Morazán, permanecen en alerta en razón de que los pronósticos indican lluvias de moderadas a fuerte para las próximas 72 horas.
El periodista Orlin Martínez nos informa desde San Pedro Sula sobre la muerte este miércoles del doctor Luis Antonio Enamorado a causa de la COVID-19. Bien, buenas noches, Renato Álvarez. Me acompaña el doctor Oscar Sánchez. Él es médico sanpedrano y gran amigo del doctor Luis Enamorado, que lamentablemente este día perdió la batalla. Doctor, ¿murió por COVID-19 el doctor Luis Enamorado? El doctor Luis Enamorado efectivamente tuvo pruebas positivas para el COVID y el día de hoy pues ha sido terrible, una noticia que nos ha partido el corazón a todo el gremio médico en general y especialmente a los médicos de San Pedro Sula, que los conocimos, a un amigo, un hermano, ha sido víctima de esto y lamentamos profundamente esta pérdida y hacemos un llamado a la población para que continúe cuidándose, extremando las medidas de bioseguridad y al gobierno que gire más los ojos al sector salud. Sus últimas palabras, ¿cuáles fueron? Luis siempre fue un hombre de familia, un amigo, y las últimas palabras fueron dirigidas a su familia, según nos contaron en esa mesa. Lastimosamente, el doctor, pues, fue una muerte inesperada, repentina, súbita, y en esa soledad quizás sus pensamientos iban dirigidos a su familia y lamentamos profundamente esto. Bien, muchísimas gracias al doctor Oscar Sánchez, gran amigo del doctor Luis Enamorado, que lamentablemente este día falleció a eso de las 4:10 de la tarde en un hospital de San Pedro Sula. Renato, este es mi informe, usted continúa con más noticias. Periodista Orlin Martínez. A propósito, como una semana triste calificó el doctor Carlos Umaña la antesala de la celebración del Día del Médico, este 27 de octubre, ante el reciente fallecimiento de al menos 4 de sus colegas, incluyendo esta tarde el doctor Luis Enamorado, un reconocido especialista en medicina interna. A las 10:30 de la mañana el Colegio Médico de Honduras tiene un gran homenaje en la Plaza Médica, donde se le va a dar tributo a los más de 40 colegas que han fallecido producto de esta pandemia. A raíz de que el 27 de octubre es el Día del Médico, comienzan ya las conmemoraciones la próxima semana. Esta semana no va a ser de alegría para los médicos. Se le va a dar sendos homenajes a los colegas caídos, que ya van más de 40. Este día en redes sociales se estaba solicitando apoyo económico para trasladar al doctor Enamorado al exterior. Sin embargo, tras librar una batalla de al menos un mes, ha muerto esta tarde en una clínica privada de San Pedro Sula. El director del Hospital de Occidente niega que en dicho centro asistencial estén trabajando con las uñas, como denunció el ex designado presidencial Víctor Hugo Barnica, y asegura que el personal médico asignado es equivalente al número de atenciones que se realizan a diario en el centro asistencial. Ante las declaraciones del doctor Víctor Hugo Barnica de la situación actual del Hospital de Occidente, esta es la reacción del director del centro asistencial. El hospital tiene la cantidad de medicamentos arriba del 85%, lo puede venir a verificar cuando él lo desee. Si hay medicamentos que el hospital no tiene es porque no están en el cuadro básico del hospital. Yo siempre he tratado de explicarle a la gente que la farmacia del hospital no es una farmacia comercial, que usted va a encontrar todos los productos. En cuanto al personal, tenemos lo que tiene la ciudad. No puede pretender tener un intensivista cuando son muy escasos en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Pero nuestros especialistas en medicina interna rotan por las unidades de cuidados intensivos cuando están en su programa de entrenamiento y salen con todas las capacidades para poderlo manejar. Pues de hecho aquí han salido pacientes de cuidados intensivos. ¿Qué pasa con la gente pobre que no puede accesar a 13.000, 14.000 lempiras para comprar un tratamiento para un paciente COVID? No, eso es falso, René. Y le digo falso con toda la convicción, porque esos medicamentos que habla la población son esos medicamentos que no han sido aprobados ni validados todavía para uso. La desesperación de la gente por sobrevivir hace que acudan a comprar lo primero que se les dice. En el occidente del país, René Rojas, Telenoticias.
Médicos de Ocotepeque ven con preocupación que ante el excesivo miedo y la desinformación, habitantes de este departamento rechacen las brigadas de salud integral que se desarrollan como parte del programa Fuerza Honduras y hacen un llamado a los habitantes para que les permitan realizar sus labores que tienen un fin preventivo. Salen todos los días y van de casa en casa para brindar su servicio de salud integral e identificar posibles casos de COVID-19 con el fin de prevenir complicaciones o decesos. Sin embargo, enfrentan una situación desfavorable. En la brigada es uno de los principales temores que tenemos nosotros es la falta de respuesta de la población, ¿verdad?, ante la apertura de sus hogares para poder ser evaluado por el equipo de salud que andamos, médicos y personal de enfermería capacitados. Hemos tenido comentarios bastante negativos. En algunas ocasiones algunos de mis compañeros les han ofrecido echarles el perrito para que no se acerquen a la casa. Nos han insultado, nos han agredido verbalmente. Están conscientes que el temor de la población es comprensible, pero insisten en que su objetivo es atender la salud integral debido a que muchas personas han obviado sus visitas al médico durante la pandemia. Actualmente con la pandemia, lo que es todas las personas que tienen enfermedades crónicas no están acudiendo a sus citas control, no están acudiendo por sus medicamentos. Entonces lo que se trata de hacer es captar a estos pacientes, además de captar todo aquel paciente sospechoso. Los médicos de Ocotepeque confían en que la población tomará conciencia y revertirá esta problemática en beneficio de su salud. Este día, SINAGER ha dado cuenta que se han realizado 2.074 pruebas, donde se han reportado 846 nuevos casos positivos para un total de 91.078. Mientras tanto, 14 personas se han reportado que han fallecido, para hacer una suma total de 2.596 a nivel nacional, mientras se ha reportado que un número de 411 personas se han recuperado para un total de 36.341 en el territorio hondureño. Autoridades de la Secretaría de Salud informaron que en la semana epidemiológica 41, el departamento de Francisco Morazán entra en estado de epidemia debido al alto número de casos por dengue grave y no grave. En tanto, el departamento de Olancho sale de la lista y pasa a estado de alerta junto a Intibucá, gracias a Dios, Colón y Valle. Tenemos un cambio en la posición de los departamentos y continúa dentro de la fase de epidemia el departamento de El Paraíso. Y ahora ha entrado el departamento de Francisco Morazán y ha salido el departamento de Olancho a una fase de alerta. Entonces ha habido un cambio y actualmente tenemos al Paraíso y Francisco Morazán en una etapa epidémica. Mejía señaló que esta semana reportó un total de 398 casos de dengue en el país, 373 de dengue con y sin signos de alerta y 25 casos de dengue grave. En el acumulado, hasta la fecha se registra un total de 21.438 casos positivos de dengue, 19.819 dengue clásico y 1.619 de dengue grave. Esto es acumulado desde que inició el año hasta la semana epidemiológica 41, 21.438 casos, de los cuales dividimos en dos partes, 19.819 casos que es dengue sin signo o con algún signo de alarma, y dengue grave, que es el otro grupo, tenemos 1.619 casos. En el caso de las defunciones, la Secretaría de Salud indicó que se confirmaron 9 a causa de la enfermedad, 5 menores de 9 años, 2 de 17 y otros 2 menores de 5 años. Hace algunos minutos se han juramentado 7 nuevos funcionarios del gobierno. El primero en ser juramentado fue el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Olvin Villalobos Velázquez, quien sustituye a Carlos Madero. También rindieron promesa de ley Mario Villanueva Reyes y Cosbert Cristóbal Corrales como viceministro de Relaciones Laborales
y viceministro de Empleo y Seguridad Social, respectivamente, de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. También ha sido juramentado Max Alejandro González Bonilla como nuevo secretario de Estado en los despachos de gestión de riesgo y contingencias nacionales COPECO. Evelyn Johanna Hernández como comisionada de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA. Y Gabriel Castillo es el nuevo director de Servicio Civil. No, pero hay un tercer funcionario juramentado, Ferid Bacha, viceministro de Educación. También fueron juramentados esta noche en Casa de Gobierno. Repetimos, Gabriel Castillo, nuevo director de Servicio Civil, y Ferid Bacha como viceministro de Educación. Son los nuevos 7 funcionarios del gobierno. Bueno, ya para concluir la emisión noticiosa me informa Eunice López, mi compañera aquí en el set, que el nuevo secretario de Estado en los despachos de gestión de riesgo y contingencia nacional de COPECO, Max Alejandro González Bonilla, es un joven reggaetonero. Sí, que tiene un pasado de reggaetón, uno de los primeros raperos. Traen Honduras, sí. Lo recordamos con DJ Sai. Y bueno, y la gente nos está preguntando que si se trata de él, y bueno, en efecto hemos confirmado, se trata de él, que ha sido juramentado. Pero tiene también, lógicamente, esta es parte de su pasado, el joven se ha profesionalizado, pero va a destacar sin duda alguna por estos videos. Ese video que estamos viendo creo que fue de hace unos 8 o 10 años, sí, él. Max Alejandro González Bonilla. ¿Cuál es su nombre artístico? Quila. Por Quila lo conocía yo, sí, por Quila. Bastante conocido él. Bueno, él tiene aproximadamente 34 años. Por ahí creo que anda, 30, menos de 40 le calculo yo. Bueno, pues hoy ha sido juramentado Max Alejandro González Bonilla como secretario de Estado en los despachos de gestión y riesgo y contingencias nacionales COPECO. O sea que en COPECO tendremos arte. Talento. Tendremos reggaetón. Mire, y no se vaya a malinterpretar como que estamos discriminando, ¿no? No, sino que... Es decir, es arte. Y algunos méritos tendrá Max Alejandro González Bonilla, más allá de ser reggaetonero, para que se le haya seleccionado como nuevo secretario de Estado en los despachos de gestión y riesgo y contingencias nacionales. Bueno, esperemos que el gobierno haya nombrado a un hombre con atributo, responsable y conocedor de su cargo. En eso estamos totalmente claros. El hecho, la frase y la imagen del día. No te vayas a la cama sin conocer es presentado por las nuevas bandejas de pollo norteño que tienen un sellado hermético para garantizar la higiene y frescura. Publicación del documental Francesco en un festival de cine en Roma pone sobre el tapete la discusión de los derechos legales de las parejas del mismo sexo. Escuche las declaraciones del Papa Francisco que han causado revuelo internacional. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil, que tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Fuertes lluvias en gran parte del país dejan decenas de vehículos atascados en las calles capitalinas. No te vayas a la cama sin conocer fue presentado por las nuevas bandejas de pollo norteño que tienen un sellado hermético para garantizar la higiene y frescura. Nos despedimos con las 5 de TN5. Muchas gracias. Buenas noches. Las 5 de TN5 son presentadas por Tigo Money, donde puedo realizar mis transacciones de manera rápida y segura desde mi celular. Es más sencillo con Tigo Money. Por causa de la COVID-19 fallece en San Pedro Sula el doctor Luis Enamorado, uno de los pocos intensivistas de Honduras. El COEP solicita abrir al 100% la economía para que los negocios puedan vender, pagar a sus empleados y honrar sus deudas. Piden claridad al sistema de administración de rentas tras anuncio de posible gravamen al comercio electrónico. Diputado Castro Bobadilla presenta ante la Secretaría del Congreso Nacional proyecto de decreto que busca derogar la sede.
España se convirtió este miércoles en el primer país europeo en superar el 1.000.000 de contagios por coronavirus. Las 5 de TN5 fueron presentadas por Tigo Money, donde puedo realizar mis transacciones de manera rápida y segura desde mi celular. Es más sencillo con Tigo Money.